A continuación, daré una breve explicación de cómo se desarrollan las audiencias, poniendo algunos ejemplos prácticos. Comenzando con la audiencia inicial, siguiendo por la audiencia intermedia y terminando con la audiencia de juicio oral. La audiencia inicial comienza con la individualización de las partes, iniciando por el Ministerio Público, siguiendo por la defensa y terminando con el imputado. Todos estos deberán presentar los documentos para su identificación y asimismo los medios para que puedan ser emplazados, notificados y donde puedan recibir cualquier tipo de comunicación. Una vez identificadas las partes en la audiencia, el juez le preguntará al imputado si ya se le fueron leídos sus derechos. En caso de no ser así, el juez procederá a darle lectura de los derechos, explicándoselos, como por ejemplo, le dirá que tiene derecho a la presunción de inocencia, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a declarar o de igual manera tiene derecho a no hacerlo, etcétera, etcétera, por poner algunos ejemplos. Una vez dado a conocer sus derechos, el juez le preguntará al imputado si desea ser representado por el abogado que se encuentra a un lado. En caso de ser así, el abogado que se encuentra con él ratificará de que acepta el cargo conferido por el imputado. Una vez terminada la individualización de las partes y leídos los derechos del imputado, el juez de control dará la voz al Ministerio Público para que éste formule el control de la detención. Por ejemplo, muy buenos días, señor juez. Conforme al artículo 146, fracción segunda, inciso E del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Ministerio Público solicita que califique de legal la detención que se le realizó al señor Pedro López Pérez bajo el supuesto de flagrancia por cometerlo en el momento en que fue detenido, siendo a las 10:35 p.m. del viernes 13 de marzo del presente año, en el domicilio ubicado en la calle Anatole France, número 120, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, siendo este un establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas. Uno de los meseros que ahí labora sale y solicita el apoyo de la policía, expresando que dentro del bar había una pelea. Los uniformados que asistieron, que son el señor Jorge Martínez Martínez y el oficial Luis Pacheco Flores, al entrar al bar se encuentran directamente con la víctima, quien señala a Pedro López Pérez de manera directa, explicándoles que lo agredió con una botella, propinándole un golpe en la cara, provocándole una herida en el pómulo derecho de un aproximado de 14 centímetros. Declara la víctima, el señor Ignacio López Pérez, que este golpe se presenta después de una discusión por un empujón que posiblemente se dio de manera accidental entre los implicados. Una vez explicados los hechos y señalado el imputado Pedro López Pérez por parte de la víctima Ignacio López Ruiz, los uniformados proceden a detener al imputado y a leerle sus derechos. Una vez leídos sus derechos, ponen a disposición de este Ministerio Público a las 11:18 p.m. del viernes 13 de marzo del presente año. Una vez expresados los argumentos del Ministerio Público, el juez de control dará la palabra a la defensa para que exponga sus argumentos respecto a la forma de la detención. En caso de que no tenga nada que exponer la defensa, se seguirá con que el juez de control valorará los argumentos del Ministerio Público y procederá a calificar de legal o no legal la detención del imputado. En caso de existir alguna argumentación por parte de la defensa, el juez de control dará nuevamente la palabra al Ministerio Público para que éste explique lo que solicita la defensa y aclare cualquier cosa que solicite la defensa.
siempre llevándose a cabo el principio de contradicción para que puedan debatir, y por último darle la última intervención a la defensa para que pueda argumentar lo vertido por el ministerio. En caso de no calificar, una vez terminado este debate entre la defensa y el Ministerio Público y aclarado las cosas, y el juez valorando si califica de legal o no legal la detención, en caso de calificar de no legal la detención, dictará la libertad inmediata del imputado, con la salvedad de que el Ministerio Público podrá seguir la investigación del hecho y solicitar una orden de citación o una orden de presentación o incluso una orden de aprehensión en caso de que éste no se presente a la citación que haga el juez de control. Ahora, en caso de que califique de legal la detención, el juez de control dará otra vez voz al Ministerio Público para que haga la formulación de la imputación. La formulación de la imputación es la comunicación que hay del Ministerio Público hacia el imputado de manera directa, donde se le explica que hay una investigación en su contra por un hecho que la ley establece como un delito. Una vez dada la palabra al Ministerio Público, este expondrá los hechos de la investigación que se le persigue, como por ejemplo, señor Pedro López Pérez, este Ministerio Público hace de su conocimiento que hay una investigación bajo su nombre por el presunto delito de lesiones, como lo marca el artículo 130 del Código Penal de la Ciudad de México, ya que usted se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Anatole France, número 120, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas, y aproximadamente a las 10:35 de la noche tuvo diferencias con la víctima, el señor Ignacio López Ruiz, por un posible empujón que usted declara que él le dio. Al hacerse de palabras, discutir y comenzar las agresiones, en un descuido, usted toma una botella y le pega de manera directa a la cara, a la altura del pómulo derecho del señor Ignacio López Ruiz, lo cual deriva de una herida de aproximadamente 14 centímetros de largo, asimismo como la desviación de la vista del ojo derecho de la víctima. Una vez formulada la imputación, como ejemplo básico el que acabo de dar, el juez le preguntará a la defensa si tiene algo que manifestar. En caso de no ser así, procederá a preguntarle al imputado si es su derecho a declarar sobre la imputación que le está haciendo el Ministerio Público. Se le explica, antes que nada se solicita que aclare si ha entendido la imputación de manera perfecta y no tiene dudas, y después de que si es su decisión el querer declarar, sin olvidar que todo lo que declare pueda ser usado en su contra, y en caso de no hacerlo, la no declaración no promueve nada en su contra, y esto se le preguntará siempre y cuando se asesore con su abogado, defensor que tiene al lado. Lo que procede en la audiencia es que el Ministerio Público solicite la vinculación del imputado a proceso, pero antes de que se abra el debate en la audiencia, el imputado se le preguntará que consulte con su defensa si desea que su situación se resuelva en la misma audiencia o en el plazo que confiere la ley de 72 horas, o que podría ser incluso hasta de 144 horas. En caso de renunciar a estos periodos y solicite que en la misma audiencia se resuelva la situación para que se le vincule o no a proceso, se le dará la palabra al Ministerio Público para que éste justifique, funde y motive su solicitud de vinculación a proceso. Aquí mismo será
se hará el desahogo de las pruebas por parte del Ministerio Público y la Defensa de manera presentada de manera oportuna. Una vez terminado el debate, el juez de control dictará, resolverá si se vincula o no a proceso. En caso de no vincular al imputado a proceso, dará por terminada la audiencia. En caso de que sí se le vincule a proceso al imputado, se procederá el Ministerio Público podrá solicitar la imposición de medidas cautelares, justificando la necesidad de la cautela para el imputado. Una vez solicitado esto, el juez de control dará la palabra al defensor para que ambas partes puedan ofrecer sus medios de prueba para sustentar la posición de ambos. Una vez que el juez de control se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas, dará la palabra al Ministerio Público para que éste exponga el tiempo que requiere para el cierre de la investigación, y el juez de control al igual concederá la palabra para el defensor para que exponga su postura respecto al cierre de la investigación. Así termina la audiencia inicial. En la audiencia intermedia iniciará con la parte de que el juez de control verificará los requisitos generales de la audiencia y declara la apertura de la misma. Una vez que las partes hayan sido identificadas, el juez exhortará a las partes de que lleguen a una solución alternativa o alguna forma de terminación anticipada, como lo que puedan ser suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios, procedimiento abreviado. En caso de que las partes acuerden alguno de estos medios alternativos, se seguirá lo que proceda en cada uno de estos casos, pero en dado caso de que las partes decidan no tener un acuerdo reparatorio y decidan continuar con el proceso por la vía ordinaria, el Ministerio Público nuevamente tendrá la palabra para exponer de forma resumida la acusación. Una vez terminado el Ministerio Público, la víctima u ofendido, declarando a viva voz o mediante su asesor jurídico, expondrá sus pretensiones. Lo mismo tendrá oportunidad el acusado, podrá exponer sus pretensiones a viva voz o por medio de su representante legal o asesor jurídico. En caso de haber defectos formales señalados por la víctima o ofendido, se abrirá un debate para que el Ministerio Público corrija estos mismos. Una vez corregidos, el juez de control abrirá el debate para resolver las incidencias y excepciones que en su caso se haya presentado la defensa y el Ministerio Público. Una vez terminado el debate, el juez de control analizará si procede el sobreseimiento. Si procede, llevaría al fin del procedimiento en ese momento. En caso de no proceder el sobreseimiento, continúa la audiencia. Ya que concluyó este debate, la defensa y el Ministerio Público podrían plantear los acuerdos probatorios en caso de que llegasen a existir. Una vez terminado estos, el juez de control los examinará y el juez de control podrá excluir los medios de prueba para que no sean rendidos en la audiencia de enjuiciamiento. Estos podrán ser excluidos ya que serán aquellos que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación o sean inútiles al esclarecimiento de los hechos. Como por ejemplo, que por haberse obtenido con violación o derechos fundamentales, por haber sido declaradas nulas o por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el código para su desahogo, por citar algunos ejemplos, y en su caso, el juez de control abrirá un debate y resolverá sobre la solicitud de la exclusión de las pruebas. Una vez terminado este debate, el juez de control emitirá un auto de apertura del juicio oral. Una vez terminada esta audiencia y dictado emitido el auto de apertura de juicio oral, el juez de control deberá hacer llegar el auto de apertura de juicio
al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los días siguientes de haberse dictado el mismo. Primeramente, en la audiencia de juicio oral se verificarán los requisitos generales del inicio de audiencia, al igual que en las otras dos. El juez presidente le preguntará a las partes sobre si existe algún tipo de incidente promovido en la audiencia de debate de juicio. De existir alguno, lo resolverá inmediatamente por el tribunal de enjuiciamiento, salvo que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia. El juez presidente declarará el inicio del juicio y abrirá el debate. Le hará saber sus derechos al imputado y le indicará que debe de estar atento a lo que sucede en la audiencia. Una vez terminado esto, le concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que éste exponga sus alegatos de apertura. Una vez terminados los alegatos de apertura del Ministerio Público, el juez presidente le concederá el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima para que éste también exponga oralmente su alegato de apertura. Posteriormente pasará con la defensa y de igual manera le otorgará la palabra para que éste exponga de manera concreta y oralmente su alegato de apertura. Una vez terminado esto, el juez presidente dará la orden de que se desahogue las pruebas ofrecidas por las partes. Una vez concluido el desahogo de las pruebas por las partes, el juez presidente concederá a las partes de una en una el uso de la palabra para que cada uno exponga de manera concreta y oralmente sus alegatos de clausura. Obviamente primero le dará la palabra al Ministerio Público, posterior le dará al asesor jurídico de la víctima o ofendido y al final al defensor. Una vez terminados los alegatos de clausura, el juez presidente podrá otorgar la posibilidad al Ministerio Público y tanto al defensor para poder replicar y duplicar los alegatos expuestos. Una vez terminado esta réplica, el juez presidente le dará el uso de la palabra al acusado para que éste pueda expresar lo que a su derecho convenga. Una vez terminado esto, el juez dará cierre al debate y ordenará un receso para poder deliberar. Esta deliberación no podrá exceder de las 24 horas ni se puede suspender. Una vez obtenida la deliberación, el juez relator procederá a dar comunicación del fallo. En dado caso de que el fallo emitido resultase ser condenatorio, el juez relator señalará audiencia en indivisión de sentencia y reparación del daño, la cual no podrá ser en un plazo mayor a 5 días. Una vez dado esto, se dará por terminada la audiencia. En otro supuesto de que el fallo sea absolutorio, el juez presidente ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y la cancelación de las garantías de reparación. También se ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice o registro público y policial, en cualquiera que éstas figuren, así también como la inmediata libertad del imputado. También el tribunal de enjuiciamiento podrá diferir sobre la audiencia hasta no más de 5 días para que éste pueda redactar la sentencia. Una vez que haya concluido la redacción de la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento podrá celebrar la audiencia para dar lectura de la misma ante las personas que estén presentes en la audiencia. En caso de no haber ninguna persona a la hora de la lectura de la sentencia, se tendrá por notificada a las partes. Pues espero que esta explicación haya sido de lo más clara posible. Una disculpa por las trabas, la falta de buena dicción y redacción, pero espero haya sido lo suficientemente clara para que pueda ser entendida. Agradeciendo siempre su atención, que tengan excelente noche.